para un mundo perdido, necesitado de salvación. Traemos el mensaje glorioso del Señor. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La Iglesia de Cristo, Ministerios Asociados Elim, presenta su programa Palabra de verdad. El día de hoy quiero hablarles de un tema sumamente importante. Quiero que hoy dejemos sepultados los escombros de nuestro pasado. Yo no sé si usted se ha dado cuenta en algún momento en su vida cuando una casa es demolida, cuando una ciudad es demolida. Algunas veces pasa tiempo y los escombros quedan ahí como una señal visible de que algo aconteció, de que algo sucedió. Nosotros hemos vivido eso en muchas oportunidades por todos los huracanes que han venido y han azotado nuestra isla. Cada vez que pasa un huracán, no dejamos de ver las casas en el suelo, las casas sin techo, los árboles en el suelo, en el piso. Muchas veces hasta pasan semanas y hasta meses, ¿por qué no decirlo de esa manera? Meses. Y no solamente en nuestro país, en países por ejemplo como los Estados Unidos, que son una potencia, que son ellos, según ellos, un país muy avanzado. Hace poco, recientemente, los azotó un huracán y todavía al sol de hoy hay muchas familias que no tienen un techo, hay muchas familias que los escombros están ahí visibles, porque después de esa tormenta vino la nieve y vino el tiempo de invierno y se le agregó a eso, y toda esa gente están desoladas, sin techo, sin lugar donde habitar. Y es penoso el panorama, es triste el cuadro que se observa cuando ha habido catástrofes. Y lo mismo sucede en una persona cuando ha pasado por circunstancias no muy buenas, pruebas a las que todos inevitablemente como hijos de Dios vamos a tener que pasar y enfrentarnos, situaciones que vamos a tener que vivir en nuestra vida, pero que Dios anhela y desea que nosotros sepultemos esos escombros, que los quitemos de nuestra vida, que nos olvidemos de ellos. A veces hay gente que no avanza en su carrera cristiana porque los escombros de su pasado todavía están ahí presentes. Todavía hay una señal visible que indica que hubo una tragedia, que hubo una desgracia, que sucedieron cosas que no fueron tan buenas, y la gente permanece pensando en esas cosas y por ende se le hace imposible avanzar. El anhelo, el deseo de Dios es que nosotros sepultemos esos escombros del pasado y lo dejemos atrás de una vez por todas, para la gloria y la honra del Señor. Vamos a ir a la palabra, el libro de Josué capítulo 8, versículo 28. Dice: y Josué quemó a Jai y la redujo a un montón de escombros, asolada para siempre hasta hoy. Padre, te doy gracias por tu palabra. Te ruego que por tu Espíritu tú nos ministres y que tú nos hables en esta oportunidad, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Ustedes recordarán la vez pasada que hablamos de la conquista de Canaán, de esa primera entrada triunfal que el pueblo de Dios había hecho a Canaán bajo estrategia, bajo guianza de Dios. Pudieron conquistar la ciudad fuertemente amurallada, Jericó, la ciudad fragante. La ciudad hermosa de Jericó fue conquistada porque el pueblo de Dios, guiado por el Señor, instruido por el Señor, fue obediente a la voluntad de Dios, fue obediente a la palabra del Señor. Llegaron allí y eso hizo que ellos, bajo esa guianza y esa unidad, conquistaran
conquistaran Jericó. Fue un triunfo en unidad. Sin embargo, vimos la semana pasada que un espíritu se metió para traer desobediencia al principio que Dios había establecido, a lo que Dios había decretado y declarado. Y ese espíritu trajo división. Fue un espíritu que hizo que el pueblo del Señor confiara en sus propias fuerzas. El triunfalismo es muy peligroso, como dijimos la vez pasada, porque nos hace creer muy fuertes y nos hace menospreciar a los demás. Y el haber obtenido esa gran victoria ante aquella gran ciudad, Jericó, la gran ciudad amurallada, hizo que ellos miraran a Jai con menosprecio. Pensaron que Jai era una ciudad muy fácil de tomar y dividieron al pueblo, dividieron al ejército. De repente un ejército de 32,000 personas se vio mermado a 2,000 o 3,000 que fueron a Jai para conquistar esa pequeña ciudad. Ellos pensaron, esa ciudad tan pequeña, nosotros podemos conquistar, pero no hay que ir todos. Vimos la semana antepasada o pasada que ese pecado de Acán fue el que introdujo ese espíritu en el pueblo, trajo muerte no solamente a toda su familia. Dice la escritura que 36 hombres murieron en el campo de batalla cuando entraron a Jai para tratar de conquistarla en un ejército dividido. Así que el espíritu de Acán es un espíritu terrible que trae división, trae derrota, trae despropósito y hace que los líderes comiencen a cuestionar a Dios, como lo hizo Josué, que comenzó a cuestionar a Dios. Y Dios le dijo, a mí no me preguntes nada, revisa tu pueblo y ponlos a adorar. Y ustedes saben todo lo que sucedió en aquel pasaje maravilloso del libro de Josué que nos muestra el capítulo 7. Pero el capítulo 7 comienza de una forma muy especial. Dice que los hijos de Israel prevaricaron. La prevaricación no es otra cosa que hacer lo que se sabe que hay que hacer, pero no hacerlo. Es desobedecer aún los principios que uno ha recibido del mismo Dios. Es aún tomar la fe en la cual uno ha creído y echarla hacia un lado y no creer. La Biblia nos enseña que nosotros debemos de vivir por fe, por lo que creemos. Pero hoy en día la iglesia no vive por lo que cree. Hoy en día mucha gente no está viviendo por su fe. Hoy en día mucha gente necesita mirar para creer. Muchos Tomases en el tiempo moderno vemos hoy en día que para creer necesitan primero ver. Y la Biblia dice que para ver necesitamos primero creer. La iglesia necesita volverse a los principios doctrinales. Necesitamos volvernos a la palabra de Dios. Necesitamos oír la voz de Dios y obedecer lo que Dios nos ha dado a través de su palabra. La palabra que Dios le dio a ese pueblo es: cuando entren a Jericó, lo que quede del botín, todo el oro, toda la plata, la van a apartar. Ese es el anatema. Era algo consagrado con un fin, y cualquiera que tocare eso que iba a ser separado para ese fin, debería de morir. Y ellos, ustedes saben que un solo hombre fue el desobediente, pero un solo hombre trajo una desgracia a toda su familia. En este caso, Acán. Recuérdense ustedes que Acán era hijo de Carmi. El nombre Carmi significa viñador, y en la palabra el viñador es nuestro Padre Celestial. Así que hijos de Dios pueden ser instrumentos en las manos del enemigo para traer desgracias. Podemos nosotros abrir un portal inmenso para que el enemigo se enseñoree, no solamente en nuestras vidas, sino en nuestras familias, cuando lo que debería de suceder es todo lo contrario. Debemos ser una ventana abierta para que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas y también en nuestra familia, en nuestras casas. La Biblia enseña que este Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, y el nombre de Sabdi significa dádiva de Dios, y Sabdi era hijo de Sera. Yo quiero representarlo brevemente para que usted pueda
captar esta enseñanza, me gustaría que en este momento usted pudiera verlo gráficamente lo que aconteció. Ustedes saben que esos personajes que acabo de mencionar, todos pertenecían a una tribu, pertenecían a la tribu de Judá. Y Judá significa ¿qué cosa? Quiero pedirle a 3 de mis hermanos que vengan, por favor, de los de Judá, que vengan y se coloquen aquí a mi lado. Ellos van a representar a toda Judá. Ustedes saben que Judá no es solamente son este pequeño grupo, sino que Judá está compuesto por otros muchos más integrantes. Pero ellos lo van a representar a todos, ¿sí? Y dice que todos eran de la tribu de Judá. Y dice la escritura que Acán, y no voy a poner a Acán en este grupo porque lo voy a dejar de manera figurada para que ustedes vean cómo es que un espíritu puede meterse en Judá. Un espíritu puede meterse a través de la alabanza y puede traer muerte y puede traer estancamiento a toda una congregación y puede traer tanta desgracia a un pueblo. Dice que este Acán pertenecía a la tribu de Judá, ¿sí? Pertenecía a ese grupo de personas que estaban encargados de una cosa. Ellos eran quienes estaban llamados a ir al frente de batalla. Cuando Josué iba a entrar a Canaán, le hizo una pregunta a Dios: ¿quién de nosotros subirá primero? ¿Quién irá al frente? Y Dios le respondió: Judá subirá primero. De manera que para conquistar es necesario que Judá vaya al frente, que la alabanza se constituya en un elemento de fuerza de guerra para conquistar las batallas. Y por eso es tan importante que usted y yo, quienes quiera que seamos, aprendamos a alabar al Señor. Amados, la herramienta importante de la alabanza es tan vital en la guerra espiritual que si usted no se vale de ella, es muy posible que el enemigo lo derrote en su casa, en su terreno, en su propia vida. Dios anhela y desea que nosotros aprendamos a ministrar a Dios. Por eso la Biblia dice: bienaventurado el pueblo que sabe alabar a Dios. Tenemos que aprender esto. Entonces, de este grupo dice que separaron a Zabdi. El nombre Zabdi significa dádiva de Dios. Significa dádiva de Dios. Quiere decir que a través de Judá, sí, hay gracia que fluye de parte de Dios en medio del pueblo. Hace mucho tiempo nosotros estábamos reunidos en Los Minas, en ese entonces cuando comenzábamos, hace casi ya 22 años, y estábamos allí y de repente entró un gran fluir donde la dádiva de Dios comenzó a manifestarse, sí, en miembros de Judá. Y recuerdo un cántico que alguien escribió que muy posible yo lo comience a cantar y me quede solito cantando, porque nosotros los dominicanos sufrimos de un complejo. Eso según el apóstol Fernando Ortiz, y yo lo creo. Tenemos el complejo de Guacanagarix. Nosotros menospreciamos todo lo que es nacional, todo lo que es nuestro. Sin embargo, admiramos y abrazamos todo lo que viene de afuera. Ah, sí, porque ese viene de los Estados Unidos, aquel viene de Irlanda, aquel viene de Nueva Zelanda, aquel viene de no sé dónde, de la Conchinchina. Pero lo que es nuestro lo menospreciamos. Y recuerdo que en esa dádiva de Dios a través de Judá comenzaron a fluir himnos como: sé que cuando estoy en tus manos nada me acusa, nada me hiere, nada me falta, y sé que cuando estoy en tus brazos. Mira, ahí mi hermana se recuerda, ¿sí? Algunos se recuerdan, y comenzó un gran fluir de alabanza. Comenzó un gran mover, inspiraciones de Dios a través de Judá. Comenzó Dios a dar una buena dádiva en la casa. De ahí surgieron primero una producción que se llama Omnipotente Dios, que no está en el mercado en ninguna parte, y otra que se llama Invitados a Adorar, de los cuales quedan 2 discos, quedan unos 7 o 8 discos ahí en la cafetería, que la gente no lo compra porque son producciones de la casa. Pero si viniera gente de afuera y viera eso, y oye eso, alabanza, se la lleva, de seguro que la compra y se la lleva. Pero como es de la casa, la gente tiende a menospreciar lo que es de la casa.
la dádiva que Dios da en la casa. Ahorita estábamos cantando unos himnos que Dios regaló en la casa central. ¿Sí? Dios en la casa central acaba de dar una nueva producción que Dios mediante en marzo de este año va a estar saliendo a la venta. Y estamos cantando de esos himnos ahorita y debemos de aprender a fluir en el mover de la casa, porque Dios trae una unción a la casa. A través de Judá, Dios trae una unción preciosa que debemos de aprovecharla. Debemos de aprender a ministrar a Dios con lo que Dios nos da. Así que Dios levanta a los Sabdi, dádiva de Dios, y comienza a inspirar, comienza a traer fruto a la casa, comienza a dar cosas nuevas para que nosotros aprendamos a ministrarlo a Él y para que tomemos la victoria en el nombre poderoso de Jesús. Pero ese Sabdi era hijo de Sera, y Sera significa alba o alborada. Quiere decir que esa inspiración viene en los momentos de intimidad, en los momentos donde al salir el alba, al salir el sol por la mañana, hay hombres y mujeres de Dios con una devoción tremenda, dedicados, buscando el rostro de Dios, buscando la gracia de Dios. Oh, mi Cristo, mi Cristo, mi Cristo, yo te alabo, mi Señor, porque tú a mí me llenaste de ti y me siento bien gozoso. Comenzar el día con el gozo del Señor, inspiración de Dios dada en la casa, en los momentos de intimidad, en los momentos de estar a solas con Dios, en los momentos de poder experimentar la gracia de Dios. Como un día estaba yo predicando acerca de que Jesús es la piedra preciosa, la piedra hermosa, y de ahí surgió un himno que Dios le dio a mi esposa. Ella lo escribió como si se lo estuviesen dictando del cielo, y ella lo escribió, todavía no lo grabamos en ninguna producción, pero está ahí y lo llegamos a cantar en algún momento, lo llegamos a entonar, ¿sí? Jesús, precioso eres tú, piedra preciosa eres tú, mi amado Señor. Y ahí está esa inspiración linda de Dios. Dios comienza en los momentos donde Judá está yendo al frente, donde Judá está ocupando su rol, donde Judá está ministrando a Dios. Comienza a fluir la inspiración, comienza gente a levantarse de madrugada, comienza la gente a buscar al Señor, y comienza el fluir de Dios a manifestarse, y la unción de Dios comienza a venir a la casa. Y es importante el Judá. Judá es importantísimo. Todos son importantes. Todos somos importantes. Todo es importante que aprendamos a ministrar a Dios y a dar a Dios. Ahora, note cómo dice la Biblia que Acán, que pertenecía a esta tribu, y que yo no lo he colocado aquí ni lo voy a colocar porque es un espíritu que viene a distorsionar, viene a traer la división y a decirle: no hay que ir todos juntos. Solamente que vayan 2 o 3. Vayan ustedes y peleen la batalla. Ustedes son los que van a ir a ganar. Todos los demás, todo el resto se queda aquí. Ese espíritu trae división. Ese espíritu hace acepción de personas. Ese espíritu quita el propósito para el cual Dios mantiene la unidad. Dice la Biblia: mirad cuán bueno y cuán delicioso es que habiten los hermanos juntos y en armonía, porque el buen óleo descenderá sobre la casa cuando estemos de esta manera, juntos y en armonía. Aleluya. Como sucedió en el aposento alto, que la gloria de Dios descendió cuando estaban juntos y en armonía. Muchas gracias, mis hermanos. Gloria a Dios. Así que miramos nosotros en la Escritura que ese espíritu fue sepultado. Ese espíritu fue enterrado. Vimos cómo se sepultó el espíritu de la perturbación, el espíritu que viene a robar la paz de la casa de Dios, el espíritu que se mete muchas veces a través de Judá para quitar la paz en la casa del Señor. Ahora yo quiero que nosotros veamos algo. Ellos habían conquistado, tuvieron esa experiencia tremenda, que cuando llegaron a Jericó y ahora llegan a Jai, ¿sí? Comienzan a menospreciar a Jai, comienzan a creer que pueden dividirse, comienzan a creer que con sus propias fuerzas pueden derrotar a esa pequeña ciudad. Eso se llama espíritu de triunfalismo, creerse superior a los demás. La Biblia dice que haya este sentir en nosotros, que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. Que seamos como nuestro Señor, que siendo Dios no escatimó el ser igual a Dios, se despojó de toda su gloria, de toda su grandeza, y se humilló hasta lo sumo,
haciéndose siervo. Él vino no para ser servido por los demás, Él vino a servir a los demás. Y como hijos de Dios, como discípulos de Cristo, nosotros debemos de tener este sentir. Debemos nosotros todos, unidos como pueblo de Dios, bajo esa gracia que Dios nos ha dado, debemos todos juntos alcanzar el propósito, alcanzar la meta, llegar hasta donde Dios anhela y desea que usted y yo lleguemos. Ahora sigamos mirando a este pueblo. Debemos de tener muchísimo cuidado con apoyarnos en nuestras propias fuerzas. La Biblia dice que el que crea estar firme, mire que no caiga. Mire, amados, mucha gente se ha creído en muchas oportunidades estar muy firmes, muy fuertes. Y con cuánta razón el apóstol Pablo escribe que para que la grandeza de sus revelaciones no le fueran un estorbo, le fue enviado un espíritu que le abofeteara en el rostro. Y Pablo le decía al Señor: Señor, quítame esto, quítame este aguijón. Y el Señor le decía: bástate mi gracia, porque en medio de tu debilidad mi poder se perfecciona. Y la Biblia toda nos enseña la importancia de nosotros estar bajo dependencia total de Dios. Cuando nosotros dependemos de Dios, créame que aunque seamos débiles, somos fuertes. Que aunque seamos pobres, somos ricos. Que aunque nosotros estemos en gran necesidad, todo lo tendremos porque Él está con nosotros. Amén. Así que es importante confiar, depender de Dios. La Biblia nos está mostrando que el miedo hace ver al enemigo como un gigante. Fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Ellos miraban a Goliat como un gigante y ellos estaban atemorizados. Las rodillas les chocaban unas con otras, temblaban todos asustados cuando miraban al gigante que los insultaba, que los desafiaba. El miedo hace mirar al enemigo como un gigante y no había manera de que nadie se enfrentara a él. No se podía enfrentar al gigante. Sin embargo, la soberbia hace ver como un enano a nuestro enemigo y que uno se fíe en sí mismo. Y eso fue lo que le pasó a Israel. Cuando llegaron a Jai, dijeron: Jai, esta ciudad no la comemos viva nosotros. Es importante resaltar que no son estos enemigos del desierto, eran enemigos de Canaán. Lo que quiere decir que no importa la fase de desarrollo de nuestra vida como cristianos que estemos viviendo, si estamos todavía en Egipto, o si acabamos de salir de Egipto, acabamos de cruzar el Mar Rojo en bautismo en agua, o si estamos en medio del desierto, o si acabamos de salir de la experiencia gloriosa de Sinaí, cuando el Señor se manifestó para dar la ley de Dios con fuego y con rayos y tormentas allí tremendas en el monte Sinaí. O si cruzamos el Jordán y ya estamos en Canaán. El llegar a Canaán no es sinónimo de que no tenemos problemas. La vida en abundancia no implica excepción de problemas. No estamos exentos de que vengan las dificultades, de que vengan los enemigos. Hay otros enemigos en Canaán que hay que vencer. Por eso la instrucción de parte de Dios es: tomaréis la tierra centímetro a centímetro, espada tras espada. ¿Y cuál es la espada de Dios? La palabra de Dios. Entonces hay que tomar la tierra poco a poco a través de la palabra de Dios. ¿Me están dando a entender? Dios deja a los enemigos en la tierra prometida, para que confiemos en Él. Note y verás que cada vez que el pueblo confió en sí mismo, perdieron las batallas, perdieron las luchas. Solo hacían depender de Dios y buscar de Dios, y ahí estaba Dios. Esos enemigos los levantó Dios. Muchas veces en nuestra vida el enemigo lo levanta Dios mismo.
¿Sabe para qué? Para que nuestra confianza no esté en nosotros mismos, en nuestra sabiduría, en nuestro intelecto, en nuestro conocimiento. Para que la excelencia sea del poder de Dios que habita en nosotros. Para que dependamos de Él, para que lo busquemos a Él, para que clamemos a Él y para que veamos su gloria. Aleluya. Aleluya. El nombre Jai significa ruinas, basurero o escombros. Ese es el significado de Jai. Ruinas, basurero o escombro. Y la Biblia dice que Dios le dio la gracia a este pueblo para tomar Jai con una estrategia diferente. Ahora, luego de recibir la estrategia de Dios para vencer a esos enemigos en Jai, Josué siguió al rey de Jai, que lo habían capturado vivo, e hizo algo con él. Lo subió a un madero y luego lo quemó. No podemos, escúchame bien, dejar absolutamente nada de nuestros enemigos vivos en nosotros. Y para ello es necesario que vayamos a la cruz. Para ello es necesario que nosotros tomemos la autoridad que Dios nos ha dado y derrotemos a todos y cada uno de los enemigos. ¿Se recuerdan ustedes de Israel cuando hizo alianza con sus enemigos, los gabaonitas? ¿Qué pasó posteriormente con los de Gabaón? Se levantaron como pueblo enemigo después de haber sido siervos por muchos años. ¿Sí? De ellos se levantaron como enemigos del pueblo de Dios. Hermanos, cuidemos de estar guardando cosas, todavía reteniendo cosas ahí de nuestras áreas pecaminosas que debemos nosotros de renunciar y enterrar y sepultar y dejar de una vez y para siempre atrás en nuestras vidas. Era costumbre en Medio Oriente, y todavía lo es, que cada vez que moría una persona perversa o una ciudad perversa, la dejaban sepultada sobre piedras como testimonio y señal de que lo peor había quedado sepultado allí. Lo que nos quiere decir a nosotros en este tiempo es que cada vez que nosotros tomemos el control y la autoridad sobre un área pecaminosa de nuestra vida, pongamos encima la piedra que desecharon los edificadores y sepultémosla en el nombre de Jesús y dejémoslo para siempre fuera de nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Nadie entonces podía reedificar ni la ciudad de Jericó, ni tampoco las ruinas de los escombros de aquel lugar de Jai. Y ahí es donde quiero entrar ahora de lleno al mensaje que quiero dejarles en su corazón. ¿Cuántos saben entonces que Israel tuvo un fracaso en su primer intento de conquista a la ciudad de Jai? ¿Se dieron cuenta que fracasaron? Fueron humillados y regresaron huyendo. Entonces es necesario que nosotros sepultemos, enterremos los fracasos y las derrotas del pasado. Si ellos hubiesen dejado los escombros de su fracaso a flor de vista, no entran otra vez bajo guianza de Dios en esta ocasión para tomar la ciudad de Jai. Las experiencias de fracaso son para tomar experiencia y no volver a repetirla. Se dice de Thomas Alva Edison, que fue el que perfeccionó la energía eléctrica, que tuvo 999 fracasos en sus intentos por perfeccionar la energía eléctrica. Y por fin, en la vez 1000, logró perfeccionar lo que hoy nosotros tenemos como energía eléctrica. Le preguntaron a Thomas Alva Edison, ¿y no se sentía usted frustrado después de haber fracasado 999 veces? Y él respondió, lo que he descubierto es 999 veces de cómo no perfeccionar la energía eléctrica. ¿Cómo miras tus fracasos? ¿Cómo miramos nuestras caídas, nuestras derrotas? Hay personas que se queman en una asignatura
ya están pensando dejar la carrera. Hay personas que tienen una pruebita en la que no salieron eficaces porque se atrevieron a levantarle la voz a su papá o a su mamá, y ya se sienten frustrados y dicen: ya no voy a seguir en esto del evangelio, porque quieren seguir faltándole respeto a sus padres. ¿Saben? Porque ser un discípulo de Cristo cuesta, tiene un precio que hay que pagar. Y si usted es un discípulo de Cristo y le faltó el respeto a su papá o a su mamá, el Espíritu de Dios le va a decir a usted: eso estuvo muy mal. Y le va a decir: vaya con él o con ella y pídale perdón. Y eso cuesta en este camino. Que reconozcamos nuestro fracaso y que nos levantemos para obtener la victoria de parte del Señor. Las acusaciones nos acorralan. Jesús el Galileo, de una provincia enorme, grande. Pero luego la segunda acusación, la mujer que lo aborda a Jesús en el patio del pretorio donde habían llevado a Jesús, dice que ella le dice: este es un discípulo de Jesús Nazareno. Ahora hablan de Nazaret, hablan de un pueblo. Note que primero de una provincia y ahora de un pueblo. Y el tercero que llega con la tercera acusación le dice: este andaba con él porque hasta habla como él. Note cómo las acusaciones se fueron estrechando. Fueron de lo macro a lo micro. Este estuvo con él en la provincia. Este estuvo en la ciudad. No, este caminó tan cerca de él que hasta habla como él. ¿Me estoy dando a entender? Y las acusaciones lo fueron cada vez más acorralando. ¿Sí? Ahora miremos la respuesta de este hombre. Ante las acusaciones de que él andaba con el Galileo, él respondió: yo no sé de qué tú me estás hablando. Ahora ustedes van a ver el efecto contrario. Mientras más distante era la acusación, más aparentemente cercano él estaba de Jesús. Pero cuando más se acercaron a él, más se distanció él de Jesús. Entonces hay acusaciones que vendrán a nuestras vidas, de las que nosotros en muchos momentos vamos a tener que hacer una gran valoración en nuestras vidas. Porque todas las que nos alejen de Jesús, cuanto más nos alejemos de Jesús, más distante estamos y más grandemente lo hemos negado con nuestros hechos como cristianos. ¿Me estoy dando a entender? Cuando le dijeron que él andaba con el Nazareno, él dijo: no lo conozco, se los juro que no lo conozco. Ahora le añadió algo. Ahora le hizo un juramento. En la Biblia está prohibido: no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, y está prohibido hacer juramento en la Biblia. Y Pedro se atrevió a jurar que él no había estado con Jesús. Y ante la tercera acusación, que le decía: tú hablas como él, tú has estado tan cerca de él que hasta hablas como él, no solamente dijo que no lo conocía, comenzó a maldecir. Noten cuán grande abismo se abrió ahora. Mientras más lo relacionaron con Jesús, su negación fue mayor, porque tenía miedo de sufrir la misma suerte de lo que estaba viviendo Jesús en ese momento. Jesús estaba apresado, lo habían estado interrogando de madrugada, le habían estado haciendo un juicio ilegal, lo habían maltratado a golpes, y él en el patio, para saber lo que estaba pasando, se enteraba más o menos de algunas cosas. Pero cuando llegó la acusación ante él, él lo que hace es distanciarse, porque yo no quiero correr la misma suerte que él, ni que me vayan a agarrar, ni me vayan a golpear como a él lo han golpeado. En otras palabras, Pedro, si se hubiese quedado con el montón de escombros de su fracaso, se hubiese apartado para siempre del Señor y nunca más se hubiese acercado a Jesús. Sin embargo, yo quiero que ustedes lo vean en esta dimensión. Cuando el Señor resucita, cuando el Señor sale del lugar donde Él está, luego de la tercera acusación, y que el gallo canta, ¿sí?
Dice que sacaron a Jesús y cuando pasó por el frente de él, Jesús lo miró. Y cruzaron sus miradas. Yo no sé si usted logra alcanzar la dimensión de la mirada de Jesús ante aquel hombre que lo había negado 3 veces. Les aseguro con todo mi corazón que no fue una mirada de odio. Les aseguro con todo mi corazón que la mirada que Jesús le dio a Pedro no fue una mirada de venganza, como quien dice, no te preocupes, yo te agarro a ti cuando deja que yo salga de esta, que tú vas a ver lo que te va a pasar a ti. Te aseguro que no fue esa mirada que le dio. Les aseguro con todo mi corazón que la mirada que Jesús le dio estaba impregnada de amor. De tal forma que dice que Pedro salió de aquel lugar y lloró toda la noche amargamente. Y eso es muy significativo cuando nos damos cuenta de nuestras caídas. La pregunta es, ¿cuál es nuestra reacción cuando sabemos que hemos fracasado? Cuando sabemos que como discípulos de Cristo lo hemos negado, ¿cuál es nuestra reacción posterior? Porque Judas fue y se ahorcó. En cambio, Pedro lloró toda la noche amargamente. Y aquí hay algo muy importante que nos enseña, es una señal de arrepentimiento. El que él haya llorado porque le dolía intensamente lo que le había hecho a Jesús, cómo le había fallado a Jesús, cómo no había podido tener la valentía de defender y de decir, sí, yo caminé con él 3 años y medio, sí, yo vi sus milagros, sí, claro, yo caminé también con él sobre las aguas, yo estuve con él, yo subí al monte de la transfiguración, yo lo vi transfigurado con Moisés y con Elías. Hermanos, se quedó mudo y prefirió mejor abrir su boca para negarlo 3 veces. Pregunta, cuando sabemos hemos negado a Jesús, ¿cuál es nuestra reacción? Pedro lloró toda la noche amargamente. Es importante dejar atrás los fracasos y sepultarlos en el olvido. De otra manera es imposible que podamos seguir hacia adelante. Si no dejas atrás, no vas a poder hacer lo que hizo Pedro. Cuando el Señor resucitó, ustedes saben, mandó a buscar a Pedro, estuvo con él, le delegó al Pedro fallón, al que lo había negado 3 veces, después de haberle hecho un test que demostró que ya él no confiaba en su propia prudencia, que ya él no era capaz de decir, todos estos te podrán negar, pero yo nunca te negaré. Un test donde lo que salió a flote fue, Señor, yo por mí mismo no soy capaz de hacer lo que tú me estás ordenando hacer. Yo dependo de ti. Porque ustedes notan que Jesús le hace estas 3 preguntas. Pedro, ¿me amas? Y él responde, Señor, yo te quiero. No es lo mismo te amo a te quiero. A distancia muy grande entre amor y querer. Entre amar y querer. Él estaba diciendo, Señor, yo no soy digno de poder decir que yo te amo, porque si yo te amara, yo no te hubiese negado. Pero yo soy una persona imperfecta, Señor. Yo te quiero. Y el Señor le dice, pues apacienta mis ovejas. Y le vuelve a preguntar, Pedro, ¿me amas más que estos? Porque él había dicho, todos estos te pueden negar, pero yo nunca. Ahora le pregunta, ¿me amas más que estos? Señor, yo te quiero. Y el Señor le dice, Pedro, apacienta mis corderos. Y luego Jesús, que sabe todas las cosas, dice, Pedro, ¿tú me quieres? Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que yo te quiero, Señor. Apacienta
mi rebaño. Hermanos, quedó demostrado que Pedro no le quedaba ni un ápice de la confianza que él sentía antes de haber negado a Jesús para atreverse a decir: sí, Señor, yo te amo más que estos. Ahora estaba desarmado Pedro. Y miren el resultado de su reconocimiento, de su humildad y de su dependencia del Señor. La Biblia dice que fueron los discípulos al aposento alto para que se cumpliera la promesa del Padre, que les enviaría el Espíritu Santo en ese lugar. Y estando reunidos allí, comienzan los hombres que llegaron a aquel lugar a decir: estos están borrachos. Y ahora los están acusando de algo que no es cierto. Les están diciendo que ellos estaban borrachos porque estaban tirados en el suelo, uno hablando en una lengua, otro en otra lengua, y había un gran caos allí a los ojos humanos de gente borracha del Espíritu Santo, pero no borracha con el vino de la tierra del que le estaban acusando. Y dice la Escritura, escuche, dice la Escritura que Pedro se puso de pie y dijo: un momento, nosotros no estamos ebrios. Hoy se ha cumplido la Escritura que está escrita en el libro del profeta Joel, que en los postreros días Dios derramaría de su Espíritu sobre toda carne. Y comenzó a hablarles con tal denuedo que dice la Biblia que 3,000 almas de los que se llegaron a reunir allí reconocieron a Jesús como su único y suficiente Salvador. ¡Qué maravilloso eso! ¡Aleluya! El miedo había quedado sepultado. El fracaso de su primer intento quedó en el olvido. Ahora se paró con la autoridad que Cristo el resucitado le había entregado. Y bajo el poder del Espíritu Santo y en dependencia total de Él, porque solamente, escúcheme esto, solamente un hombre que dependa como Él comenzó a depender del Señor, hombre sin letras, quiere decir que no había estudiado. Y por eso la gente estaba admirado al oír a aquel pescador que se expresaba de esa manera y que citaba la Escritura con esa gracia que Dios había puesto en él. Porque dependía del Señor, porque estaba confiado en el Señor. Y dice que todos estaban atónitos oyéndolo, y 3,000 almas recibieron al Señor porque Él fue capaz de sepultar su fracaso y salir en una vida nueva bajo el poder del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Entonces, notemos otro detalle que es sumamente interesante. Ya estoy casi terminando. Pero hay algo que nosotros debemos de aprender a enterrar también. Es la traición y la falta de perdón. Como hijos de Dios, tenemos que aprender a sepultar la traición y la falta de perdón. Pregunta para usted: ¿había traicionado Pedro a Jesucristo, sí o no? Claro que lo había traicionado. ¿Pero se sintió perdonado? ¿Se sintió perdonado por el Señor Jesús? Claro, claro que se sintió perdonado. Por eso se pudo levantar. Ahora, yo quiero que ustedes y yo vayamos a Génesis para que miremos la historia de otro hombre, así rápidamente, de José. ¿Cuántos conocen a José? La Biblia dice en el capítulo 43, versículo 30, entonces José se apresuró a salir de la habitación porque la emoción de ver a su hermano lo había vencido. Entró en su cuarto privado, donde perdió el control y se echó a llorar. Déjenme solamente ubicarlos en el contexto. José había sido entregado
vendido en manos enemigas después de haberlo sepultado en una cisterna. Fue separado de su papá a la edad de 17 años. Quiero decirles que José fue uno de los hijos más tardíos de Jacob. Fue el penúltimo hijo de Jacob. Y Jacob amaba a José de tal manera que le había puesto una túnica de colores que lo distinguía de todos sus demás hermanos. Eso hizo que sus hermanos lo envidiaran y que hubiera rivalidades entre los hermanos. Ese es otro tema que no voy a tocar, pero lo voy a dejar para otra oportunidad. Y finalmente José es vendido, cae en una casa donde lo injurian, lo acusan de hacer algo que él no había hecho, y eso lo hace caer en una cárcel, donde pasa años allí en esa cárcel, pero la gracia del Señor estaba con José. La Biblia explica que en lo humano, si hubiésemos sido usted y yo José, ¿sentiríamos odio de nuestros hermanos, sí o no? ¿Deseo de venganza? ¿Hubiéramos tenido rencor y una amargura por dentro por lo que nos hicieron nuestros hermanos? Y si a usted y a mí nos hubieran colocado en el lugar de José, ¿qué hubiésemos hecho nosotros cuando vemos a nuestros hermanos venir a pedirnos un favor? Muy posible que hubiésemos dejado ir todo ese rencor, toda esa amargura, todo ese odio, y nos hubiéramos vengado de los hermanos, ¿sí? Pero usted conoce la historia de José. José le dice a sus hermanos: miren, lo que pasa es que ustedes creían que era para mal, pero al final no fue para mal, fue para bien, y Dios lo permitió con un propósito. Ese es el resultado de un corazón que no se amarga, de un corazón que puede vencer y sepultar la traición, y que puede perdonar a los que lo han ofendido. Ahora, el pasaje está diciendo que cuando él ve a su hermano de padre y madre, que era el último de los hijos de José, que se llamaba Benjamín, cuando él lo ve entrar a ese lugar, no se contuvo. Y las emociones lo traicionaron. Y salió de ese lugar y lloró con tal fuerza que sus soldados se dieron cuenta de lo que estaba pasando afuera. Lo que yo quiero mirar es a un José desahogarse en su llanto, de emoción por ver a su hermano de padre y madre que llega junto con él, y él está en la mejor posición para poder brindarle su ayuda a él y a todos los que lo habían traicionado. Qué corazón más procesado, qué fuego tan intenso tuvo que vivir José para llegar a ser el José que hoy nosotros conocemos. Y muchas veces nosotros desearíamos ser como José en los lugares de eminencia. Pero para llegar a esa altura donde Dios lo llevó, no se puede llegar sin antes pasar por el valle donde él tuvo que vivir y pasar durante casi 20 años para llegar a ver la gracia y la misericordia de Dios. Hermanas y hermanos, no nos desalentemos porque nos traicionaron, porque nos dijeron, porque se burlaron, porque nos negaron. No nos desalentemos por eso. Sigamos adelante. Cuando no perdonamos a los que nos traicionan o nos hieren, sufrimos duramente. Nos amargamos, y la Biblia dice que no haya entre vosotros ninguna raíz de amargura, no siendo que dejando de alcanzar la gracia de Dios. Hermano, el amargado pierde la gracia de Dios. Y les aseguro, José nunca estuvo amargado. Por eso la Biblia dice, y la gracia de Dios, y Dios estaba con él. Cuando estuvo en la casa de Potifar, dice la Biblia, usted lo puede leer en su Biblia,
Dios estaba con él. Cuando estaba en la cárcel, dice la Biblia, y Dios estaba con él. Porque no había ninguna amargura en su corazón. Había sepultado la traición. Había perdonado a los que lo traicionaron. Había perdonado a sus propios hermanos que lo habían traicionado y que lo habían dado por muerto y lo habían separado de su padre por todo ese tiempo. ¿Cuál fue la reacción de José cuando supo que su padre estaba vivo? Lloró, hermano, tan intensamente. ¡Wow! Se desahogó al saber que su viejo todavía estaba vivo y que podía volver a verlo. ¿No le parece hermosa la historia de José? ¿Valdrá la pena entonces sepultar nuestros fracasos? ¿Valdrá la pena que nosotros sepultemos la traición y la falta de perdón? Yo creo que sí, que vale mucho la pena. Déjenme ir concluyendo casi, pero no quería terminar sin decirles que hay que enterrar la amargura. Hay que enterrar la amargura. Miremos esta historia en el libro de Ruth, capítulo 1 y versículo 20. Dice: no me llamen Noemí, contestó ella, más bien llámeme Mara, porque el Todopoderoso me ha hecho la vida muy amarga. ¿Quién decía ella que la había amargado? Dios. Hay cristianos que tras sus malas decisiones y sus fracasos culpan a Dios de su amargura. El nombre Noemí significa placentera. Ella dijo: no me llamen más placentera, llámenme Mara, porque estoy en gran amargura. El nombre Mara significa amargura. Hermanos amados, Dios no es culpable de nuestros fracasos. Somos nosotros los responsables de nuestros fracasos cuando nos olvidamos de Dios y cuando nos apartamos de Dios. Somos nosotros los culpables de nuestros fracasos cuando tomamos malas decisiones. Dice la Biblia que Elimelech, el esposo de Noemí, cuando vino a Pretura, a Belén de Judá, hubo una gran hambre y tomó a sus dos hijos, a Malón y a Kelión, y con ellos se fue hacia Moab. Dejó la casa del pan y de la alabanza para ir a un lugar de maldición llamado Moab. ¿Se da cuenta de esa mala decisión? Allí sus dos hijos se casaron con gente de Moab, con Ruth y con Orfa. Y la Biblia dice que murió su esposo Elimelech y murieron sus dos hijos, Malón y Kelión. Orfa decidió seguir su propio camino y regresarse hacia la idolatría de sus dioses. Pero Ruth le dijo: no me pidas que te dejes, porque donde quiera que tú fueres, yo iré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y no es hasta que hasta que Noemí logra volver en sí y regresar a la casa del pan y de la alabanza, cuando la amargura le es quitada del corazón. Y entonces Dios comienza a bendecir a esta mujer al punto de darle a su nieto Booz, quien llegó a ser, como su nombre significa, un adorador. A Obed. El casamiento de Booz con Ruth, a quien ella prohijó. Recuérdense que Booz estaba redimiendo al esposo de Ruth, como en la antigüedad lo hacían los parientes cercanos. Cuando moría uno, el hermano se levantaba para tener descendencia, pero como los hermanos directos del esposo de Ruth habían muerto, su hermano había muerto, los familiares más cercanos eran quienes tenían que optar para redimirla, para darle un hijo a su esposo difunto. Entonces se vino a ser nieto de Noemí. ¿Cómo se llamó? Obed. Obed fue el que cuando David fracasó en su primer intento de buscar el arca, llevó el arca a la casa de Obed Edom. Fue a casa de ese muchacho. Y el favor de Dios vino sobre esa casa, porque era una casa de adoración.
Y déjenme decirle que estamos hablando justamente de un hombre que pertenecía a la tribu de Judá. Porque la adoración fluye a través de la alabanza. Yo quiero terminar este tema. Y quiero decirle 3 cosas. Hoy es el día en que debemos de sepultar los fracasos, las derrotas, las traiciones, la falta de perdón, la amargura y los deseos de venganza. Hermano, hermana, quien quiera que seas, hoy tienes que sepultarlo. No puedes vivir con eso más. Hoy es el día de tomar autoridad sobre eso. Segundo, no vivamos en los fracasos del pasado. Todavía esos escombros allí como señal de lo que nos pasó. No, avancemos al presente con la gracia del Señor y renovemos nuestra fe en Cristo Jesús. Y tercero, hoy es el día de olvidar el pasado tenebroso. Por favor, póngase sobre sus pies e incline su rostro. Déjeme orar por usted en esta hora. Padre bueno, Padre de misericordias, te doy gracias por tus bondades, por tus misericordias, porque son nuevas cada mañana, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por lo que hoy podemos aprender a través de estos ejemplos. Gracias porque todos nosotros en algún momento de nuestra vida hemos fracasado como discípulos de Cristo. Como discípulos de Cristo te hemos negado. Como discípulos de Jesús hemos traicionado a Jesús. Y como hijos tuyos hemos sido traicionados y hemos sido golpeados y maltratados. Nos han calumniado, han hablado de nosotros mal. Pero tu palabra dice que si es mintiendo, nos gocemos, porque nuestro galardón es grande en el reino de los cielos. Hoy venimos a sepultar. No vamos a dejar ya más esos escombros a flor de vista. Hoy los vamos a enterrar. Hoy vamos a dejar nuestro pasado atrás. Y hoy vamos a poner nuestra mirada en ti, Señor. Hoy vamos a proseguir hasta llegar a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Señor, gracias, porque cuando somos débiles es cuanto más fuertes somos. Por eso tu palabra dice que diga el débil, soy fuerte. Y hoy reconocemos, Señor, nuestras debilidades, nuestras flaquezas, nuestros errores. Señor, y es posible que haya gente aquí en este lugar con deseos de venganza, con amargura, con odio, con resentimiento, con dolor. Y yo te pido, Señor, en este día que pongas la gracia suficiente para que esas personas puedan sepultar en el pasado, de una vez y para siempre, todo eso que les ha impedido avanzar, que les ha impedido seguir creciendo, que quiere estorbarle en el propósito de llegar a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hermano, hermana, en el nombre de Jesús, reciba bálsamo del cielo. Reciba bálsamo de parte del Señor. Si usted ha sido herido, si ha sido señalado, acusado, traicionado, reciba en el nombre de Jesús la gracia de aquel que fue traicionado, que fue negado,
de aquel que fue crucificado y que llevó todas nuestras dolencias, que llevó todas nuestras heridas, todas nuestras ofensas en la cruz del Calvario. Por sus heridas nosotros somos sanados. Recibe ese bálsamo sanador en esta hora, en el nombre de Jesús. Y así con tus manos en alto, dile: Señor, yo recibo de ti tu maravillosa gracia para perdonar, para amar, para bendecir, para olvidar, para seguir hacia adelante. Gracias, Señor, por tu gran bondad. Hoy renunciamos y sepultamos todo escombro del pasado, toda ruina, toda basura. Hoy la dejamos sepultada en el nombre poderoso de Jesús. Y nos levantamos en el poder de tu gracia, por tu amor y por tu misericordia, Padre. Te damos gracias. Te damos gracias. Gracias, mi Señor, por tu bondad, por tu amor, por tu misericordia. Yo quiero invitar, hermano, a que le tome la mano a la persona que queda ahí cerquita de usted. Tome la mano de esa persona y haga algo a lo cual hemos sido llamados los hijos de Dios. Comience a interceder por otro. No ore por usted mismo. Ore por la persona que está a su lado. Interceda, dile: Señor, bendice a mi hermano, a mi hermana. Si fue herido, sánale. Y dale la gracia para sepultar toda basura, todo escombro, toda ruina, fruto de la derrota y el fracaso, la humillación, la negación, la traición. Hoy nos levantamos más que vencedores, Señor, por medio de aquel que nos amó. Hoy nos levantamos en el poder de tu fuerza. Así como se pudo levantar el pueblo de Israel para conquistar a Jai en un segundo intento, hoy nos levantamos con las estrategias tuyas. Hoy nos levantamos con la guianza de tu Espíritu, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Así como por tu gracia Pedro se levantó y pudo sepultar el fracaso de su traición, en el nombre de Jesús permite que mis hermanos se levanten, en el nombre de Jesús, por el poder de tu Espíritu, en el nombre poderoso de Jesús. Como José, como Noemí, aleluya, que pudo sacar toda la amargura de su vientre para dar a luz, para traer la bendición sobre Ruth, que se tornó en un adorador, como lo fue Obed, que vino a ser parte del linaje de nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias porque por medio de Jesucristo somos más que vencedores. Gracias, Señor, porque como dijiste bien temprano en este lugar, tú nos has dado la victoria, Señor. A ti te damos la gloria y te damos el honor. A ti te damos toda la alabanza, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Para un mundo perdido, necesitado de salvación, traeremos el mensaje glorioso del Señor. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La Iglesia de Cristo, Ministerios Asociados Elim, presentó su programa Palabra de verdad.